Hace unos días os enseñé en un vídeo muy cortito esto, una MVS portátil que fabriqué hace algún tiempo y de la que hoy os voy a contar todos sus detalles. Antes de nada os voy a contar en qué momento decidí ponerme a consolidar una MVS y además hacerla que fuera portátil. Esta máquina está basada en una placa MVS como esta, es una MV1 FZS. Al principio yo lo que quería simplemente era consolidar una placa de este tipo y ponerle una salida de vídeo compuesto. Aparte de la salida RGB normal, pues quería una salida de vídeo compuesto. Como sabéis, estas placas solo sacan RGB y la forma de hacer que pudiera conectar esta placa, por ejemplo, a una televisión que solo tuviera entrada de vídeo compuesto, era hacer un decodificador de vídeo. Un decodificador que en la entrada tuviera RGB y en la salida tuviera vídeo compuesto. Entonces, al investigar esto, me di cuenta que bueno, hay que usar una serie de chips, un decodificador de vídeo. Y claro, pensé que ya que estaba investigando este tema, podía a lo mejor utilizar una pantallita y hacer una portátil. La idea de utilizar una pantalla de vídeo compuesto y no una pantalla RGB fue por el tamaño en el fondo, ¿vale? Por el tamaño de la placa procesadora y que cabía mejor en la carcasa que yo iba a diseñar. Entonces, bueno, empezó la cosa así. Empezó con eso y luego pasé de querer añadir una salida de vídeo compuesto a una MVS consolidada normal, pues a querer hacer una MVS consolidada, pues que fuera además portátil. Entonces, como veis, tenemos dos altavoces, tiene sonido estéreo, el botón de introducir créditos, aunque no siempre hace falta, el botón de Start. Este es un botón de pausa que le añadí. Estos botones son para controlar la pantalla, pues brillos, contraste. Los botones A, B, C y D y el stick. Al principio, este stick era una cruceta de Super Nintendo normal. Ahora veis que es una cruceta típica como los mandos de la PlayStation, con su embellecedor, y la verdad que la jugabilidad ahora es impresionante. Por otro lado tenemos aquí el interruptor de encendido, un indicador de carga, la salida de vídeo RGB, el puerto de carga, un micro USB normal, unos puertos de mando, porque esta máquina es dual, o sea, podemos jugar con ella como portátil o podemos conectarla a la televisión, ¿vale? No es solamente una consola portátil. Y en este lado tenemos una salida de auriculares y un control de volumen. Luego, bueno, la carcasa ya la estáis viendo, es una carcasa medida en la que se cubre todo lo que es la placa. Por detrás queda el cartucho y la carcasa original en negro. Aquí tenemos también un indicador de consola encendida. Cuando la batería baja del 25%, este LED empieza a parpadear. Las dimensiones, pues son las que tiene una placa MVS de este tipo, más lo que añade la carcasa, que pueden ser la dimensión de la placa, pues 2 milímetros más por aquí de las paredes de la carcasa. La pantalla es de 5 pulgadas y la autonomía de la máquina son entre 5 y 7 horas dependiendo del juego, ¿vale? Dentro lleva una batería de 10.000 mAh, que es una batería bastante importante, y yo suponía que pues iba a tener una duración buena, pero la verdad que no esperaba que fuera tanto. El peso, pues sin duda algo de lo que muchos estaréis pensando es que cómo puedo llamar a esto una consola portátil, ¿vale? Y estamos de acuerdo. Es un ladrillo y además pesa lo suyo, ¿vale? Pesa lo suyo. Pero luego ya lo veréis que en cuanto empiezas a jugar y la pruebas, o sea, te cambia toda la historia. O sea, cambia toda la historia. Vamos a ver si la podemos pesar. Así veis conmigo cuál es su peso. Vamos a poner aquí la báscula. Vamos a colocarla. Ahí estáis viendo. 1,5 kg pesa. O sea, no es una consola que te puedas llevar por la calle tan contento y decir, mira qué bien voy con mi portátil, pero yo en realidad la hice más pensando en un juego ocasional, por ejemplo, estando en el sofá o estando sentado en el coche, en el autobús, cosas así, ¿vale? Está claro que no la puedes llevar en un bolsillo, si la llevas a la calle tiene que ser en su mochila, bien protegida, pero ya os digo que la jugabilidad que tiene, a pesar del tamaño y de su peso, es muy buena. O sea, se juega perfectamente con el stick, es muy jugable, la pantalla se ve muy bien
y la verdad que es un proyecto que no me arrepiento para nada de haber hecho. Y bueno, después de un poco contaros todos los detalles de la máquina, vamos a encenderla y vamos a probar algunos juegos. Como veis, la pantalla verde típica de inicialización de las MVS. Vamos a poner este, a mí me gusta. Veis que arranca el juego. Sonido estéreo, tiene 2 altavoces, cada uno de 3 vatios, ¿vale? Y aquí tenemos ya el juego cargado. Como veis, los controles reaccionan muy bien. O sea, la jugabilidad, desde luego, que es muy buena. El control, el stick, obviamente no lo podemos conectar directamente a la MVS, ¿vale? Hay un Arduino por medio, que es el que se encarga de transformar la señal del stick a una señal que entiende la máquina, ¿vale? El Arduino es el que se encarga de eso. Vamos a probar, si queréis, ahora otros juegos de los que más me gustan. A mí los que más me gustan son de este tipo y de navecitas. De lucha también, pero menos. La verdad que sí que es verdad que en MVS hay muchísimo juego de lucha, pero no, la verdad que no son de mis preferidos. Vamos a volver al menú principal del cartucho 161. Pulsando Start durante unos segundos se vuelve al menú del cartucho. Hay gente que no sabe esto y con este cartucho apagan y encienden, pero no es necesario. Entonces vamos a poner, por ejemplo, a ver si lo encuentro el Blazing Start. La verdad que el sonido no se aprecia muy bien. Voy a acercar un poco el micrófono. Ya habéis visto, el sonido se oye muy bien. El micrófono es una adaptación de un micrófono de Xbox One, pero bueno, me sirve muy bien para hablar con el micrófono puesto. Ya veis, se oye muy bien, se ve muy bien y la jugabilidad, la verdad que con este stick cambió mucho. Ya os digo que con la cruceta de Super Nintendo era muy complicado de hacer los movimientos diagonales. En el Art of Fighting, por ejemplo, pues igual, hacer las magias era complicado, pero una vez que puse esto, la verdad que la consola ganó muchísimo. Vamos a echar una partidilla a esto. Y ahora después os voy a enseñar cómo la conecto a la tele, ¿vale? A una televisión por su salida RGB. Y veréis que se puede jugar como una máquina consolizada normal. O sea que en el fondo es una máquina que es 2 en 1. Estos juegos de naves son los que más me gustan. La verdad que te lías aquí a matar y aparecen un montón de enemigos. O sea, la capacidad de mover sprite de la Neo Geo MVS es la leche. Y además que están muy bien hechos. Quien haya jugado a este o al Androdunos sabrá que son la leche. Los enemigos finales, o sea, las armas, o sea, son de lo mejor que hay. La pantalla, ya os he dicho, es de 5 pulgadas. Al principio estuve pensando en poner una pantalla de 3 pulgadas y media. Pero bueno, al final vi que una de estas me podía caber bien y al final es la que puse y la verdad que no me arrepiento nada. A ver si nos lo cargamos a este y os enseño cómo se ve en la tele. Entonces vamos a dar a la pausa. ¿Vale? Este botoncito es la pausa. Yo le voy a dar y ahora mismo la máquina está en pausa. Se sigue oyendo, pero no, el juego no avanza. Voy a conectarla a una televisión y veis cómo se ve. Bueno, como ya os dije antes, esta máquina, aparte de ser portátil, la podemos conectar también a una televisión y que sea una MVS consolidada normal, ¿vale? Entonces tenemos aquí el puerto de vídeo. Es un puerto de DIN 8 de salida RGB. Utiliza el cable estándar de Neo Geo, ¿vale? Entonces vamos a conectarla. Y ya veis la imagen en el monitor. ¿Ok? Bueno, la imagen y el sonido. Yo puedo aflojar ahora aquí la máquina y se estaría oyendo allí. Ahora mismo está ya sonando en la televisión. Y claro, lo mejor de esto, la podemos usar como una MVS consolidada normal. La podemos poner de esta manera. Le conectamos un mando y ya está. Quitamos la pausa y a jugar. A jugar como una máquina, como una MVS consolidada normal. Y ya veis, o sea, es una máquina 2 en 1 que da muchísimo juego. Este juego, ya os digo, quien no haya probado muchos de naves de MVS, os recomiendo tanto este como el Androdunos. Vamos a recargar, que viene aquí ahora la chicha. Y bueno, al final
esto es la máquina. O sea, muchos teníais ganas de verla, me habíais mandado algún mensaje y aquí la tenéis. Y esto es, como veis, funciona como una máquina consolidada normal. O sea, le damos la vuelta y podemos jugar. Incluso con uno de los botones de control de pantalla, la pantalla la podemos apagar. ¿Vale? Ahora mismo sigue encendida, pero podríamos, si queremos, apagarla. Si quisiéramos volver al modo portátil, tenemos aquí la máquina, pues lo único que hacemos es desconectar aquí. ¿Vale? Desconectamos y tenemos aquí la máquina. Quitamos la pausa y seguimos jugando. Voy a enseñaros la pantalla algo más de cerca. A ver si puedo. Aquí apreciáis un poco mejor. Como veis se ve muy bien. O sea, ya os digo, para ser vídeo compuesto, el decodificador de vídeo da una calidad muy buena. Si os interesa ese tema, en otro vídeo puedo enseñaros cómo hacer un decodificador de vídeo de RGB a vídeo compuesto. Entonces, bueno, cualquier duda en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, os agradezco mucho vuestro like y hasta la próxima.